Hola, bienvenidos a esta nueva videoclase. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a abarcar y hablar sobre los mecanismos de comunicación frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a hablar específicamente del mecanismo de comunicación, como ya lo dijimos inicialmente. Autorreporte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es una herramienta para promover y prevenir la ocurrencia de los riesgos laborales. Por definición, tenemos que es el autorreporte de las condiciones de trabajo y salud. Es un proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas que se han presentado en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo que identifican en sus puestos de trabajo. Es así que aquí tenemos un elemento fundamental que dice que debe ser por escrito. Entonces ahí es donde de alguna manera a veces este tipo de mecanismos se vuelve un poco complejos. ¿Por qué se vuelven complejos? Precisamente por esta condición. A la mayoría de la gente no nos gusta, digamos, escribir, al menos en mi experiencia, en algunos de los casos, en ciertas empresas que he asesorado, las personas sienten que si lo van a ser señaladas. Sienten que si lo hacen, están de pronto generando algo de incomodidad a la empresa. Aún como que la gente tiene esa percepción. Entonces, es importante tener en cuenta cómo, cómo elementos para base o esos criterios del mecanismo de la comunicación. El primero es que el empleador debe establecer las estrategias para recibir, documentar y responder. Primer elemento que tiene que ver con ese escrito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recibir? ¿Cómo vamos a dejar evidencia o comentar y cómo vamos a responder a ese autorreporte de esas condiciones de los puestos de trabajo? Lo segundo es divulgar y socializar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aparte de que tenemos que divulgar la política y las otras condiciones, también debemos contribuir con la socialización y comunicación del sistema de gestión y de las estrategias para que se realicen estos autores de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, y como tercer componente, disponer de canales que permitan recolectar las inquietudes y, y que podamos así recolectar todas estas incomodidades y que podamos tal vez tener en la empresa o dentro de la empresa el famoso buzón de sugerencias, ¿sí? Miremos los requisitos legales. Entonces, desde el parámetro legal tenemos como principal decreto nuestro decreto 1072 de 2015, que en él nos habla de la comunicación. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? Llega y nos dice que el empleador debe establecer esos mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder todas las comunicaciones internas y externas relativas o relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Para garantizar que se dé a conocer el sistema y disponer de los canales que permitan recolectar las inquietudes y aportes de los trabajadores. Acuérdese que deben ser escritas. Es así entonces que en el artículo 2.2.4.6.28, denominado contratación, en el ítem 2 nos dice que procurar con áreas de comunicación para la gestión del trabajo de la seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores, cooperados, trabajadores de emisión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Miren, lo interesante acá es si a veces con los mismos trabajadores directos se nos vuelve un poco complejo.
ahora incluyendo las demás partes interesadas, ¿cómo va a ser este proceso? Entonces establece los mecanismos, pero tengo establecido la estrategia, el mecanismo, el canal. Pero si no lo usan, pues ya de alguna manera estoy previniendo, salvando de una responsabilidad o incentivar para que usen estos canales dispuestos. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar las situaciones de riesgo en los puestos de trabajo. Ahora el decreto 1072 en el artículo 2.2.4.6.30, el alcance de la auditoría en el ítem 5, el mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema a los trabajadores, es aquí el cual nos está diciendo qué van a hacer. Hay que hacer un seguimiento a esos mecanismos de comunicación sobre esa socialización del sistema de gestión. Y si nosotros entramos a mirar los estándares en la resolución 0312 del capítulo 3, artículo 16, que ya es habitual en este tema de seguridad y salud en el trabajo, para empresas de más de 50 trabajadores nivel 3 y para todas las empresas de niveles de riesgo 4 y 5, nos habla primero que todo de comunicación, nos habla de evaluaciones médicas, nos habla que se debe solicitar evidencia de la comunicación por escrito al trabajador, de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Gracias al señor responsable sin licencia, debe tener en cuenta que debe dejar soporte o evidencia de las comunicaciones. De hecho, los responsables deben conocer los resultados desde el punto de vista de las restricciones. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen las restricciones, pueden ser que le den un orden a ese trabajador. Digo, puede que le den una orden a ese trabajador y ese trabajador esté limitado para esta actividad o restringido para desarrollar, exponerse a este factor de riesgo de esa actividad. Y se desconocen los criterios y podemos tener allí algún tipo de conveniente o algún tipo de riesgo. En el artículo 2.2.4.6.31, en la revisión de la alta dirección en el ítem 12, como importante, está determinar si promueve la participación de los trabajadores. Entonces, por un lado está todo el tema de los comités y por otro lado tenemos todo el tema de cómo ellos están participando fuera de los estamentos de los comités y los equipos de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Y la resolución nos habla de los mecanismos de comunicación en el mismo artículo 16 y nos habla de constatar la asistencia de los mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí también tenemos esos canales de comunicación, como yo le estoy transmitiendo, como estoy socializando las diferentes normas, procedimientos, legislación, cómo ellos están enterados de estos procesos. Ahora, el artículo 2.2.4.6.33, que nos habla de las acciones preventivas y correctivas, es importante de este artículo que es un canal con una estrategia, las acciones preventivas y correctivas, y en el artículo siguiente está y nos habla de la mejora continua, que está muy relacionado al sistema de seguridad y salud en el trabajo, en ese ítem número 4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y los comités. ¿Usted cómo lo está recibiendo? ¿Cómo lo está analizando? Es importante mirar esos canales de comunicación, cómo lo están haciendo a través del buzón. Y por la resolución 0312, que ya hemos hablado antes sobre los estándares mínimos, no habla de la planificación, de la auditoría con el COPAS y dice que solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de sus resultados al COPAS. Entonces, ¿cómo estamos reportando?
Esos son estos canales de comunicación. Recuerden que ya estuvimos hablando de la rendición de cuentas. Eso es parte del proceso y de la gestión realizada de seguimiento. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los requisitos legales que nos han impuesto estos decretos y estas resoluciones. Ahora sí, venimos a hablar de roles y responsabilidades. Miremos qué roles o qué funciones, qué autoridad tenemos. Acá podemos encontrar obviamente en este aspecto de la comunicación, es responsable de la seguridad por todo el proceso. Miremos qué es importante aquí. La gerencia, los representantes del COPAS o vigía, los responsables del proceso, los mismos trabajadores como lo hemos mencionado y los demás comités que tengan de alguna manera una relación directa o indirecta con el proceso de la seguridad y salud en el trabajo. Esos son los roles. Ahora, ¿cuáles serían las responsabilidades? La gerencia, pues tendrá como responsabilidades definir los mecanismos, darle cumplimiento a que se utilicen estos mecanismos establecidos, hacer seguimiento de los mismos y de los resultados y obviamente dejarlo plasmado y definido en la revisión anual de la rendición de cuentas. Ahora, los responsables del proceso, ¿qué deben hacer? Deben conocer, promover, utilizar los elementos básicos, conocer y utilizar esas prevenciones y esas recomendaciones que se hacen. Y el responsable deberá promover y mejorar los mecanismos, deberá promover su uso, documentarlos y establecerlos en esos documentos. ¿Dónde vamos a recopilar toda esa información y que esta información se pueda manejar y que sea de manera escrita, en donde podamos hacer seguimientos a las acciones que se tomen derivadas de estos, los planteamientos y hacer seguimiento a este sistema? Esto se deberá hacer de una manera periódica. Los comités deberán conocer y hacer seguimiento y utilizar las estrategias o utilizar los mecanismos o los canales definidos por la empresa para la socialización y para el autorreporte. Los trabajadores, pues igualmente deberán conocer, usar, participar, importantísimo lo de participar, en la medida en que nosotros podamos comunicar e informar. Sé que va a haber un poquito más de trabajo, va a haber un poquito más de labor por un lado para los trabajadores e invitarlos a que nos quitemos esta percepción de que tenemos que señalar o que nos van a tachar y nosotros como responsables en los diferentes niveles, pues debemos tener también un poco más de flexibilidad y ser más accesibles para los trabajadores, que se quiten esa predisposición, porque esto nos va a permitir tomar acciones activas más reactivas y de eso también poder prevenir los riesgos que se le presentan al trabajador en su puesto de trabajo. Es así que los canales de comunicación que se utilicen dentro de la empresa en el sistema de seguridad y salud en el trabajo deberán ser efectivos, deberán ayudar a la empresa a identificar esos peligros que el responsable de la seguridad y salud en el trabajo no puede palpar, no puede alcanzar, ya que está alejado de esa zona de riesgo. Esto nos ayudará a nosotros a que los trabajadores sean más objetivos con el pedido de los elementos de protección personal también. Y esto hará una simbólica reducción en los costos de la implementación y del desarrollo de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así que los invito a ustedes a que si en su empresa no cuentan con estos canales de comunicación, le digan al responsable que debe implementarlos y que si ya los tienen, usted podrá decirle a la alta dirección o a los responsables qué cosas se pueden mejorar en su puesto de trabajo para prevenir accidentes y futuras enfermedades laborales.
Con esto terminamos otra videoclase. Agradezco por su tiempo y su atención prestada. Espero que la información que pudimos revisar el día de hoy sea de su completo interés y completa aplicabilidad. Nos vemos en una siguiente videoclase. Muchas gracias.